El viento gélido era casi tan insoportable como agradable para Lucas. En los días soleados, le gustaba ir hasta la cesta del Palo Mayor a ver el horizonte y perderse del resto del mundo. Y cuando estaba tan nublado como esa noche, el frío que se colaba entre sus huesos le recordaba que estaba vivo y lo calmaba, al menos un rato. Poco se permitía cerrar los ojos. Disfrutaba más de imaginar siluetas de tentáculos y monstruos gigantes que pudiesen salir de entre la neblina por sorpresa, antes de dejarse ir y perderse en los monstruos que había dentro de su cabeza. Esos, después de todo, eran mucho más reales que cualquier visión chueca que pudiese apreciar entre esas nubes. Aunque podía escapar de la visión, lamentablemente su audición funcionaba muy bien. Así supo que su padre estaba abajo del mástil, aunque no se molestó en hacer contacto visual con él. Y así sintió cada paso de Alba cuando se trepaba para buscarlo. Tú siempre haces lo que te dicen, ¿verdad? Y tú nunca puedes darme ni un minuto de paz, le respondió Alba. No tenéis que venir a buscarme en un rato bajo. Igual no están haciendo nada. Ya lo sé, solo vine a hacerte compañía. ¿Qué tipo de compañía? Le preguntó con picardía, haciéndola reír. No eres el único que tiene cosas en qué pensar. No seas idiota por los próximos 5 minutos, ¿sí? ¿Sigues con esos sueños? Ella estaba al tanto de aquellas pesadillas que la perseguían. Más de una vez le había sugerido no seguir dándole vueltas al asunto, olvidarse de las pinturas que hacía, pues él creía que solo encendía más su obsesión. Él era casi tan obstinada como hermosa, pensó mientras la admiraba así de cerca. En ese instante, sus ojos marrones se veían más claros de lo normal. Su cabello rebelde se movía con la brisa, dejando al descubierto su largo cuello donde casi pasaba desapercibida, al nivel de la clavícula, aquella pequeña cicatriz, una de muchas que se escondían con cautela a través de aquel ropaje. Pero pero que él tenía la oportunidad de ver cada noche antes de dormir. Y este es el comienzo del primer capítulo, La Gran Bestias, del libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, del libro que están viendo en pantalla, La Tetera, de Celeste Barbé, libro editado por Aore Ediciones, una fantasía, un libro fantasía, piratas, aventuras, como que el libro perfecto como para una época como esta, la que es calorcito, imagino yo, esto ya es una percepción absoluta. Celeste, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Muchas gracias a ti, Humberto, por considerarme. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y hablar de la idea propiamente tal porque está bien, está muy entretenida, muy entretenida. Como puede ser una toda novela de aventuras con piratas, con monstruos, con monstruos marinos y todo ese juego que tiene lo que tiene la aventura y la fantasía. Eh, Hablar de la idea, cómo nace la tetera. Mira, la tetera, irónicamente, la forma en la que nace es bien extraña porque, de hecho, si tú me preguntaras mis géneros o mi tipo de historias favoritos, evidentemente sí es la fantasía, pero las historias de piratas no serían lo primero que nombrara. Y a mí misma me sorprendió mucho decidir que este fuese, digamos, el canal que usara mi historia, pero era lo que me resultaba mejor para poder contar lo que yo quería, que era un poco de mi propia vida a través de la metáfora de esta fantasía. Descubrí que, digamos, este viaje en barco, este enfrentamiento de monstruos, etcétera, era exactamente lo que yo necesitaba para plasmar mi propio viaje personal un poco y mis propios sentimientos de esa época. Eh, la tetera nace en un momento de mi vida donde había muchísimos cambios y yo necesitaba crear a esta heroína que fuese un poco lo que yo sentía que yo no era en ese entonces. Alba era un poco como ese reflejo que yo quería ver en mí cuando me mirara al espejo y fui creando poco a poco este mundo
francamente la idea surgió de la noche a la mañana, aunque sí hubo mucha investigación después de, ok, vamos a utilizar esta historia, vamos a hacerlo de piratas, de monstruos, etcétera. Y empecé a empaparme entonces ahí un poco de lo que eran estos grandes clásicos, como por ejemplo el monstruo en el que está inspirado mi Kraken en la historia, que es el monstruo principal de la tetera, está inspirado en Cthulhu de Lovecraft. Me empapé bastante de las historias de Lovecraft, un poco de Julio Verne y otro tipo de tramas, para poder armar entonces después todo lo que era este universo, digamos. ¿Y cómo fue ese desarrollo? Porque no es simplemente una historia, es como que está lo inicial. Lo otro ya es desde lo inicial crear el mundo. ¿Cómo es tirar líneas? ¿Cómo es que este árbol eche un poquito ramas y construya el mundo que está recorriendo Alba? Em, bueno, hay distintas maneras, y conociendo otros autores después cuando logré ingresar como en este medio de los autores nacionales en Chile, que es un mundo precioso, em, vas descubriendo que cada uno tiene su propia técnica, ¿no? Están los que llaman los escritores mapa, los escritores brújula, etcétera. Yo utilicé una mecánica que a mí me funcionaba mucho, que era ser 100% cronológica, y parte de lo que me ayudaba a armar la historia es el hecho del por qué cada capítulo tiene su propio nombre, tiene un título. Yo sabía al momento de empezar un capítulo cómo quería que empezara y cómo quería que terminara, y, y tenía que resolver era lo del medio. Em, entonces yo, desde el momento en que concebí la idea, tenía muy claro con diálogos y todo cómo quería que terminara el libro. Y sí me costó bastante, fue justamente todo este intermedio de decir cómo voy a hacer que mis personajes, tanto Alba como Lucas, como Astor, como Philip, lleguen a este punto con el que yo estoy soñando, con el que me estoy imaginando. Y ahí empecé con la estructura de los capítulos. Decir, ok, más o menos cuál es el tamaño que quiero para la historia, en cuántos capítulos lo voy a dividir y qué va a pasar en cada uno. A mí eso me sirvió muchísimo para, digamos, como para poder organizarme y poder estructurar, porque además antes de La Tetera ya yo he escrito otras obras, pero cuentos. Siempre era mucho de historias cortas que publicaba aquí y allá, etcétera. Pero La Tetera es mi primera novela larga, y de hecho muchas personas que lo han leído me han dicho que lo que les gusta es como justamente la ligereza, digamos, en el buen sentido de la narrativa, que es como estar leyendo un cuento largo. Y yo creo que es un poco por mi estilo de escritura, justamente. ¿Y Entonces, cómo, y cómo, ujú, y sí. y cómo se dio en ese proceso de escritura después de pasar por cuentos y tener esta historia y decir, creo que tengo algo, creo que tengo algo que puede ser publicable? Sí, bueno, la primera parte del proceso fue que de hecho me ayudó mucho, una amiga que tiene experiencia en lo que es en la edición de textos, etcétera. Cuando yo le comenté que estaba haciendo este proyecto más grande, le pedí ayuda y me dijo, ok, vamos como a estructurar esto bien bonito, digamos, hacer la corrección de texto, etcétera. Lo hicimos juntas, armamos un brief de la historia cuando estuvo terminada, y empezó el tema de tocar las puertas en las editoriales. Claramente lo primero que hice fue investigar, porque en Chile hay muchísimas editoriales, no solo las grandes que estamos acostumbrados a ver, como de pronto Penguin, Zigzag, Urano, etcétera, sino que existen muchas editoriales independientes que se están abriendo camino de manera impresionante en el mercado chileno, y cada una tiene como su propio nicho, por así decirlo. Hay algunas que están especializadas en lo que son los cómics, otras que se especializan más en lo que es el terror, otros que es fantasía. Y una de las cosas por las que decido postular a Aurea Ediciones es justamente porque ellos son uno de los grandes fuertes a nivel de editoriales independientes en lo que es la ciencia ficción y la fantasía. Y me hizo terminar de decidirme, francamente, fue justamente después del contacto que tuve con ellos, cuando les mando el brief, les mando el manuscrito, etcétera, que su editor me mandó
que eso no lo hacen todas las editoriales, la verdad, un análisis de lo que sintió cuando leyó el libro. Y eso a mí me pareció súper bonito y súper importante porque me di cuenta de la importancia que le daban a las obras que recibían y el hecho de que entendieron perfectamente lo que yo quería transmitir con mi historia, el trasfondo que había detrás y el cómo yo quería presentarla y a quién, digamos, en cuanto a público, ¿no? Como un poco a qué iba dirigido realmente el trasfondo de la tetera. Y eso fue lo que me hizo terminar de enamorarme de la editorial y decir, aquí me quedo, te quiero publicar con ustedes, en definitiva. ¿Y cómo se dice que trabajo con tu editor Aldo Barría, si no me equivoco? Sí. No. Sí, Aldito, Aldo Ver, perdón, Aldo Aldito, Ver. un Sí. tipazo. Sí, él es el editor general de Aurea Ediciones y la corrección de textos estuvo a cargo de Gonzalo León. ¿Ok? Em, Aldo es el que yo te comento que hizo este primer análisis, como cuando la editorial aceptó la tetera, digamos, y fue el análisis que me hizo decidir a mí quedarme. Y luego la corrección de textos y todo eso estuvo a cargo de Gonzalo, que también una persona sequísima. Ellos se encargaron de verdad de que cada punto de la tetera, digamos, se entendiera, estuviese bien estructurado, etcétera. Y eso fue un trabajo de, claro, está un par de meses, de, bueno, de ellos leerse la obra, de hacer las correcciones, hacer las sugerencias que pudiesen hacerme, eh, que en este caso, la verdad, no fueron muchas. Y luego vino todo este tema de la creación de la portada y la diagramación por dentro del libro y todo este tema, con la ilustración de la portada, que eso estuvo a cargo de Camilo Palma. Eh, Camilo tiene una paciencia de oro porque yo peleé bastante con la portada, pero al final valió muchísimo la pena porque estoy totalmente enamorada de cómo quedó el libro en su totalidad. Eh, yo tenía como una idea bastante clara de lo que quería y nada, se logró de forma maravillosa. De verdad que todo el equipo interno de Aurea tiene un cariño por sus obras, un talento y una paciencia, como te digo, de oro. Estamos conversando con Celeste Bardé, autora de La Tetera, libro editado por Aurea Ediciones. Quiero irme, bueno, lo tocamos muy por encima al principio de esta conversación, hablar del personaje de Alba. ¿Cómo fue quizá, o profundizar un poquito más en el sentido de cómo fue construirla, o qué tan difícil o fácil, y ahí tú me corregirás o no, fue construir la voz de Alba? Mis personajes tienen una particularidad que no todas las obras tienen, obviamente, o algunas sí, pero los autores no lo dicen tan directamente. Yo no tengo ningún problema con eso, que es que Alba soy yo, derechamente. Como te digo, como te comentaba al principio de la entrevista, yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida cuando empecé a escribir y yo necesitaba que Alba fuese la persona que yo en realidad necesitaba ser. Yo le di a ella, digamos, la fortaleza, las herramientas que yo en ese momento tal vez no sentía para ser ese tipo de persona. Y con ella yo misma crecí muchísimo. Entonces, siento que en ese aspecto no se me hizo tan difícil darle vida a lo que era Alba y su personalidad, sus miedos y sus sentimientos. Y un poco alrededor de eso, los personajes de Lucas, Philip, Astor y el mismo Bruce también, digamos que tienen unas ramas bien particulares arraigadas de donde tomé sus personalidades. Em, Tal vez incluso los más complejos fueron justamente Astor, que es el capitán del barco, y Bruce, que es su segundo al mando. Yo creo que ellos me costaron un poco más que los tres principales. Pero, pero sí, Alba básicamente era la versión que yo quería de mí misma en ese tiempo, era la voz que yo necesitaba.
El camino de Alba es más bien, lo siento como una búsqueda de identidad, cuando se va desarrollando la historia y, y de que, y sabe ciencia cierta que del mundo que no viene del mundo que él ya misma creía. Ese es todo el spoiler que voy a hacer. Em, pero también es un muy bonito camino el que hace Álvaro, como la búsqueda de dónde soy. Y no es necesariamente dónde hayas nacido, en el fondo dónde yo creo sentirme, sentirme yo. ¿Dónde sientes que es tu hogar o a dónde puedes pertenecer? Sí, Alba tiene un viaje interno tanto de identidad como de autovaloración. Finalmente ella está en un mundo donde nadie le enseñó a ciencia cierta lo que era ser una mujer o tener valor como mujer, porque que esto tampoco es un spoiler, es la sinopsis de la historia. Alba es la única mujer en este barco y prácticamente la única en este universo. Y, y ojo que quiero hacer una aclaratoria aquí porque hay una confusión de pronto de términos que a veces me han preguntado, entonces es una historia, digamos, como centrada 100% en el feminismo, no sé qué. Y yo creo que el descubrimiento y el valor de la mujer no tiene nada que ver con ideologías externas. Simplemente estamos viendo una chica que está descubriendo el valor sobre sí misma a través de este viaje literal que hace en la historia, a través de esta fantasía y a través de los personajes con los que se va involucrando dentro de la historia que le van enseñando eh, que hay algo mucho más allá de lo que ella conocía y de lo que ella estaba acostumbrada. Igual siento, creo, que no deja tener ese toque. Puedes ponerle el nombre feminismo, puedes ponerle valentía, pero es el ser mujer en un mundo muy masculino y sobre todo quizás en un mundo tan, como uno le imagina, tan de piratas, somos hombres, somos rudos, somos tontos, una cosa así, pero sobreponerse a ese fluir de la conciencia entre testosterona y estupidez de los hombres. Claro. Sí, sí, y todo este tema de cómo se relaciona ella también en este universo, cómo es vista, cómo es tratada y cómo se ve ella misma. Sí, por eso hablo de que es todo un viaje de autodescubrimiento, de que ya va, hay mucho más de lo que tú creías que valías realmente o mucho más de lo que tú pensabas que era el potencial al que podías llegar. Em, pero eso, como en la vida real, no lo sabes hasta que te atreves a abrirte camino a, a cosas diferentes. Una aventura de publicar este libro, desde el momento en que salió en estreno hasta el momento en que estamos hablando ahora. ¿Cómo fue, digamos? ¿Cómo has visto esta ola después de la publicación? Como La las verdad que, paseadas por ferias, cosas así. la verdad que ha sido súper bonito, porque obviamente uno como autora nacional en una editorial pequeña o algo, lo que menos te imaginas es que la cosa vaya a subir rápido, digamos. Tú sabes que tienes que tener paciencia, que tienes que hacer un fuerte trabajo, digamos, de manera personal por darte a conocer, porque el libro se venda, etcétera. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, em, de una forma muy hermosa, que hasta hoy día hay personas que en feria de libros me han mandado fotos con cosplays del libro. Y yo en mi vida soñé que eso me pudiese ocurrir en los primeros años de La Tetera. La Tetera se publicó el día del libro del año pasado. El 23 de abril del 2024 La Tetera salió y lo que menos yo me imaginaba era que un año después estuviésemos hablando de imprimir una segunda edición, de que hubiese personas disfrazándose de Lucas o de Alba para ir a alguna feria. em, y además, los mensajes que no han sido pocos, ha sido un montón de gente la que me ha escrito directamente por redes sociales o lo que sea, oye, mira, me encantó este libro,
sentí como ciertas referencias de esto o esto y que estuviesen animados a conversar, como ya, mira, ¿qué te inspiró? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué me recomiendas? Yo tengo una cuenta de Instagram donde desde antes de publicar recomiendo libros, etcétera, y entonces por ahí me ha llegado como mucha gente también como buscando inspiración de pronto de, oye, mira, me encantó la tetera, ¿qué otras cosas me puedo leer que sean así? O cuándo sale una próxima historia tuya. Em, y eso es algo que yo no me esperaba, francamente, y que ha sido muy bonito, muy emocionante recibir, llegar a ferias de pronto y que haya gente que venga directamente, porque no es que vengo por la tetera. Este, ha sido súper, súper emocionante. eh, y obviamente tengo un agradecimiento brutal, no solo con la editorial, sino con todas estas personas que no solo le han dado la oportunidad al libro, sino que además se han tomado el tiempo de verdad de compartir conmigo lo que les pareció. Eso yo creo que es invaluable. Y después de la tetera, ¿hay ganas? ¿Hay ganas de un segundo libro, de seguir con la historia, de seguir explorando algo así como una segunda parte o parte del universo o cualquier otra historia que te esté rondando? Sí, bueno, de otras historias que nada que ver con la tetera, sí, de hecho ya tengo un libro terminado, pero este es sobre un conflicto de aquelarre de brujas en Salem, ¿ok? Se llama Encantos Oscuros y espero que puedan escuchar de él el año que viene. Se ha retrasado un poquito el tema de publicar ese libro porque, bueno, yo en este momento estoy en la dulce espera, estoy embarazada y decidí posponerlo hasta que después que nazca el bebé para poder, bueno, hacer todo lo que hay que hacer alrededor del lanzamiento y promoción del libro, etcétera, cuando llegue a salir. Pero se viene esa historia y sí estoy muy interesada y lo he comenzado en seguir escribiendo más que una continuación de La Tetera, una etapa de seguir explorando este universo. De las personas que me han escrito, mucha gente que me ha dicho que quiere saber más, por ejemplo, de la historia de Bruce. Bruce es un personaje secundario en la historia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es uno de los que más quiere, de los que más quieren los lectores. Entonces, sí, obviamente que estoy muy interesada en contar un poco más sobre el universo en el que se desarrolla la tetera, sobre la historia de estos otros personajes y, ¿por qué no? Obviamente también de los centrales. Lo que pasa es que para no dar un spoiler de cómo termina la historia, no te puedo decir en qué quiero avanzar en ese aspecto. Pero sí estoy súper abierta y súper concentrada en seguir tanto con este universo como con otros que tengo en mente. Está perfecto, está perfecto. En los minutos que nos quedan, Celeste, quiero darte las gracias por la disponibilidad de poder conversar y obviamente conversar a pesar del tiempo, porque si bien el libro tiene un año, me dijiste que sí inmediatamente y armamos esto muy a la rápida, pero tuvimos la posibilidad de poder hacerlo. Y te hablo a ti, para que no nos están viendo o escuchando, que te sumerjas en una aventura de piratas con una protagonista absolutamente admirable, muy querible, sobre todo, y bueno, también si te quieres ir por el otro lado, tienes las novelas de aventura, fantasía, monstruos y todo lo que recorre una novela que se lee rápido, porque sí, como lo dijiste al principio, tiene el ritmo del cuento. Eso es muy raro que tenga en novelas, que novelas tengan ese ritmo así rapidito, así pam, 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 rapidito con el cuento. Bueno, ¿qué más poder agregar? Celeste, estos minutos finales son tuyos para que a lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. No, bueno, obviamente también los invito a disfrutar de la historia. Como dijo Humberto, no solo si te gustan las aventuras, el autodescubrimiento, el romance, no te dejes llevar por el hecho de que la protagonista es una chica. Eso siempre lo he dicho, muchos de los fans de la tetera actualmente, de hecho, son chicos, porque si te gustan historias, obviamente como Piratas del Caribe, como El Planeta del Tesoro, etcétera, vas a amar el universo en el que está basado la tetera, en el que se desenvuelve toda esta historia. Em, Le quiero
dar nuevamente las gracias a todos los que ya le dieron la oportunidad, a los que se han comunicado conmigo. Y pues nada, espero que poder seguir recibiendo sus comentarios y que le den una oportunidad a esta historia que de verdad tiene un trasfondo muy importante para mí, muy bonito de compartir con todos ustedes. Celeste Bardé, autora de La Tetera, libro editado por Aurea Ediciones, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Celeste, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Humberto. Chao. Chao. Y para quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.